Podcast del fin del mundo, segundo capítulo. En esta oportunidad vamos a comenzar leyendo acá una frase que dice: enséñame un héroe y te escribiré una tragedia. Este fue un gran escritor, un escritor que escribió El Gran Gatsby, por ejemplo. Y bueno, hablamos en el episodio pasado acerca de la muerte del héroe. Vamos a continuar hablando de este tema que es bastante interesante y vamos a escuchar pues cuáles son las opiniones que cada uno tiene al respecto de esto y qué opina de esta frase que utiliza este hombre: enséñame un héroe y te escribiré una tragedia. O sea, siempre el héroe está relacionado a la tragedia. Bueno, aquí habría varias perspectivas de esto, ¿no? Porque en la modernidad, como dijimos en el episodio anterior, pareciera que sí, en la modernidad, en la historia cristiana, ¿no? Pero en cuanto al héroe griego, no era así. El héroe griego estaba muy ligado al yo, al ego, que no, como me decía un amigo que es filósofo, que estamos tratando de invitarlo al programa, por cierto. El héroe, el ego en la cultura griega no es lo mismo que nosotros entendemos por ego, sino que el ego tiene una connotación que ha ido cambiando a lo largo de la historia. Y el héroe griego estaba muy interesado en el renombre del yo y estaba asociado a temas divinos. O sea, no sabemos cómo surge el planteamiento, pero el griego, siempre que alguien hacía algo importante en una guerra, lo ligaba a un planteamiento divino, al punto que nosotros podemos ver que el héroe griego, si no se presentaba como un semidios, se presentaba como alguien influenciado por un dios. Por ejemplo, tú veías que en la Ilíada habían héroes que no eran necesariamente descendientes de dioses, pero al momento de hacer gestas heroicas eran poseídos por dioses. Es decir, la heroicidad griega estaba muy ligada a la intervención divina. Ahora, en el planteamiento actual se lleven otros aspectos y el planteamiento occidental moderno también está muy relacionado a planteamientos orientales. Planteamiento chino, por ejemplo, una película muy interesante, la de Héroe, se llama puntualmente Héroe, donde te da una idea más o menos de esa heroicidad desde un punto de vista oriental. Evidentemente, esa película tendrá sus toques occidentales por el paso del tiempo y la influencia occidental, pero te da algunas ideas. Ahora, más allá de eso, y en algún momento ahorita ustedes plantean lo que ven ustedes sobre esa frase del héroe y la tragedia, yo quiero también plantear algo que no tocamos con claridad en el podcast anterior. Y sería lo siguiente. Ok, el héroe ha muerto. Estamos analizando quién mató al héroe, pero hay algo muy importante que no se ha tocado. ¿Por qué necesitamos un héroe? O sea, ¿qué es lo que hace que sea importante que exista ese héroe? Ok, mataron al héroe, pero podría decir cualquiera, ajá, pero ¿en qué me afecta que el héroe haya muerto? ¿Por qué yo necesito un héroe? ¿Cuál es la necesidad que tengo yo, mi familia, el país, la sociedad, de que ese héroe exista? Bueno, déjame hacer dos acotaciones acá. Acercarme un poquito acá. Uno, tomando desde lo que decía ahorita Israel, partiendo desde allí de que muéstrame un héroe y te escribiré una tragedia. Ciertamente existe esa pequeña disyuntiva en cuanto al héroe entre ese mismo comentario, ¿no? que hablaba Israel la semana pasada, por tener el ejemplo de Aquiles, ¿no? La predicción que se le hace de vivir bien, una vida larga, pero sin gloria, o morir rápidamente y lleno de gloria. No siempre es de esta manera, pero
el actuar en función de lo que los demás necesitan y no en lo que necesitas tú, poco a poco puede llevar a que la acumulación de este tipo de acciones sea en detrimento tuyo en vez de ser en provecho tuyo. Es decir, ciertamente el héroe obtiene gloria. Ahora, habrá que ver hasta qué punto la gloria compensa las otras cosas que un ser humano necesita para vivir, porque no podemos sacarnos de la mente la idea de que el héroe sigue siendo un ser humano. Y el ser humano, por lo menos en este caso que se menciona acá, hace lo que considera justo, el héroe pues hace lo que considera justo, lo que considera que el que está cercano a él necesita, lo que considera que el débil necesita, pero esto hace que no pueda dedicarse a hacer lo que él mismo necesita. Poco a poco, o sea, paulatinamente esto puede desembocar en que sí, la vida del héroe, la vida propia se convierte en una tragedia luego de que haya tratado de solventar en su parte heroica lo que los demás requieren sin solventar directamente lo que él requiere. Así que en este punto sí hay que darle algo de crédito, al menos en mi opinión, a esas palabras, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que tú dices ok, pero está bien, el héroe se murió y así como se muere mucha gente y uno como que, ay, ¿ya qué viene esto conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo que el héroe muera? Y principalmente, o bueno, quizás no principalmente, pero una de estas cosas que podríamos ver necesarias en cuanto a por qué se extraña el héroe, o sea, por qué hace falta el héroe que murió, así como otros no hacen falta porque el héroe sí. Creo que está el punto de qué es lo que hace que el héroe sea héroe, que es algo que más o menos tocamos antes, y es, entre otras cosas, esa protección al débil, o sea, porque está bien, extrañamos al héroe, pero ¿quién extraña al héroe? Extraña al héroe el que necesita al héroe. Ahora, entonces surge la otra pregunta. ¿Quién necesita al héroe? Al héroe lo necesita, según mi punto de vista, aquel que no tiene las cualidades o que no tiene las características de ser un héroe y requiere de alguien más que haga el trabajo que él no puede hacer. O en su defecto, el trabajo que él no quiere hacer. Es decir, el héroe es requerido por aquel que quizás no tiene el arrojo de hacer lo que hace el héroe o aquel que no tiene la fuerza para hacer lo que hace el héroe. Y hablando de fuerza, no estamos hablando nada más de fuerza física. Estamos hablando de alguien que no tiene quizás la fuerza mental para enfrentarse a un problema como el héroe se enfrentaría. Y ponemos algún caso de personas que quizás conocemos en nuestro entorno, que no vamos a mencionar por nombre, pero cualquiera podemos hacernos a la idea de alguna persona que sea en el trabajo, que sea en la familia, que como decíamos en venezolano, que necesita aprender empujado, que no es capaz de asumir cosas directamente él en su humanidad, sino que necesita que alguien emprenda para yo seguirlo, que necesito la fuerza de alguien más, no necesariamente para que me empuje, sino para que abra camino y yo seguirlo. Bien sea porque no quiero asumir las consecuencias, bien sea por cualquiera de las cosas que puede ser. Pero el que necesita el héroe, valga la redundancia, es el que carece de las características que tiene un héroe. Y esto podría ser muy genérico, pero a la vez es muy específico en el sentido de que cada quien, analizándose a sí mismo, sabe si es un héroe o es alguien que necesita un héroe. No sé qué piensa Israel sobre esto. Mira, la cuestión aquí, ¿no? En mi opinión, es que todo ser humano necesita un héroe, porque en este caso el héroe es el modelo a seguir. El héroe es el que pauta la ruta, el camino, y es el héroe el que define, en muchos de los casos, la aspiración que tienen la sociedad. Es decir, las nuevas personas que están viniendo al mundo, los niños, y es importante hablar de los niños, y comienzan a soñar. Y su sueño generalmente es ser como su héroe debería de ser. Yo quiero ser como mi héroe. Y la mayoría de los niños, cuando están pequeños, se quieren parecer a su papá, se quieren parecer a su mamá, o se quieren parecer a su tío, al que a ellos les parezca que es más cool, el que a ellos les parezca que hace cosas más divertidas. Ellos quieren ser como él. Entonces, el héroe es el que ocupa ese espacio ideológico en la mente de la sociedad, el que hace al niño soñar. Tú, por lo menos, hablando de héroes pseudomodernos, las personas leen la historia de Steve Jobs, leen la historia de este tipo que es el dueño de Tesla, de Elon Musk.
ese es un modelo de héroe moderno, porque bueno, él era una persona que tenía dinero y digamos que no es que ha hecho cosas importantes, pero él ya tenía dinero, pues siempre ha tenido dinero. Y igualmente algunos de los otros emprendedores que han llegado a tener un estatus hoy, por lo menos como el dueño de Amazon, Bezos. Compañía gigantesca, prácticamente salía de una idea que comenzó a trabajarse. Si nosotros vemos por lo menos la historia de los creadores de Google, una gente que fueron a venderle a Yahoo su emprendimiento. Yahoo no se los compró en el tiempo en el que Yahoo era lo mejor que había. Luego Google se entrona como el líder en los servicios de búsqueda, y eso es un modelo de héroe para un determinado tipo de personas que dicen, oye, pero si ellos pudieron, yo también puedo. Entonces el héroe invita a soñar. El héroe invita a soñar, el héroe invita a que la persona piense, yo quiero ser como fulano de tal, yo quisiera lograr lo que logró fulano de tal, y eso mueve una cantidad de sentimientos, y algunas personas le compran la idea al héroe y deciden ser como ese héroe, deciden copiar la idea y vivir según la manera en que ese héroe pudo haber vivido. De manera que cuando el héroe muere, ¿a quién le importa? Y vuelvo a repetir la cita que dijimos en el programa pasado, ¿por quién doblan las campanas? ¿A quién le importa? ¿A quién le duele la muerte del héroe? Bueno, lo que pasa es que si no hay héroe, no hay sueños. Y si no hay sueños, entonces nosotros estamos condenados a la monotonía, porque al no haber sueños, al no haber aspiraciones, al no haber algo a lo que yo aspiro, entonces yo no sé a dónde voy. Y en este caso, nuestro pastor siempre dice esto, y él dice que la persona que no sabe lo que quiere siempre vive inconforme porque no sabe a dónde va. O sea, nada de lo que logra o deja de lograr significa un éxito o significa un fracaso para él, porque él no sabe nada, no sabe a dónde va, no sabe lo que está persiguiendo. Entonces, cuando el héroe muere, no hay un objetivo claro al que yo pueda perseguir y decir, oye, estoy en mis 30 años, ¿me estoy acercando más o me estoy alejando más? Y hay una historia de Julio César, creo que en Hispania, cuando Julio César llega y él se encuentra en que, oye, yo tengo la edad a la que Alejandro Magno murió y yo no he logrado absolutamente nada, y comienza Julio César a trabajar en pro de su heroísmo. No voy a manejar aquí si lo que Julio César hizo estuvo bien, estaba mal. Eso no es pertinente respecto a lo que estamos hablando. Lo que sí estamos hablando es que había un héroe, había un ideal claro en la mente de Julio César. Y él dijo, ¿cómo es posible, vale, que Alejandro Magno murió siendo tan joven y conquistó prácticamente el mundo conocido, y yo tengo la edad que tenía Alejandro Magno y yo no he hecho nada importante? Dijo, no, yo tengo que hacer algo importante. Y bueno, la historia da testimonio de en qué se convirtió Julio César. Julio César, que por cierto todavía no era César. Ok, entonces tenemos el asunto de que el héroe viene siendo necesario por el pensamiento futuro, por los ideales. O sea, más que el héroe en sí mismo, venimos hablando de que el héroe es necesario por lo que representa para los demás. O sea, la forma en que el héroe afecta la vida de otros. Es decir, de repente un incendio pueden apagarlo 50 personas. Pero cuando es una sola persona que de alguna manera, o pocas, o sea, cuando hay una adversidad que parece insuperable y llega un individuo y de golpe la supera, ya sea por azar, por capacidad, por algún motivo, hay personas que comienzan a tener esa admiración, y esa admiración podría, y generalmente lo hace, producir cambios positivos en la vida de otras personas. Por ahí van más o menos los tiros. Ok. Entonces, aquí hay otro asunto que veo necesario. ¿Quieres mencionar algo sobre esto? Ok. Sí, antes de que salgamos de este punto, creo que es importante mencionar que el héroe, esa figura, por poner una figura heroica en una acción como esa, por ejemplo, llega alguien, hay un problema, un incendio,
Llega una persona, aún sabiendo que puede quemarse de todos los problemas que hay, que si tú abres una ventana se mete más aire e incrementa el fuego, todo esto, él se mete, saca a una persona. Imagínate que de repente es un niño que se había quedado dormido y logra sacarlo. Él era el único que quedaba ahí. Ese niño ya está en su mente, se forja un precedente de que alguien hizo algo que él de repente creyó que no era capaz una persona de hacerlo. Eso hace, en consonancia con lo que decía Israel, eso hace que en su mente ahora hayan ciertas barreras que ya no son barreras, sino que son metas. Es decir, alguien hizo esto y aunque de repente para el que está en el otro lado del mundo puede ser un héroe por referencia, es decir, yo escuché de que esta persona hizo esto, para esa persona se convierte en un héroe real, se convierte en un héroe cercano, en un héroe que no es nada más que hizo alguien por algo, para alguien, que hizo algo por alguien más, sino que hizo algo por mí. Y como hizo algo por mí, no es algo que yo voy a especular, no es algo que alguien me va a contar, no, ya yo sé lo que él es capaz de hacer. Y si yo sé que una persona es capaz de hacer eso, de alguna manera me motiva a mí a tratar de alcanzar cuando menos lo que él es capaz de hacer. Es decir, el héroe, la cámara acá se nos está moviendo un poco. El héroe hace que se establezcan nuevos límites. El héroe establece nuevos límites y eso, como hicimos mención la semana pasada, de alguna manera ha llevado a que el mundo, porque por pequeños límites que se han roto, el mundo ha llegado a ser lo que es. Porque nunca se necesita que sea un conglomerado de personas que hagan algo. A veces se necesita que uno lo haga para que rompa un límite. Entonces ya los demás ven eso como algo dentro de los márgenes ahora de lo nuevamente, de lo que ahora es posible. Entonces creo que esa figura del héroe también es necesaria, no nada más en cuanto a por lo que representa, aunque sí, sino por lo que es capaz de generar en la mente del afectado por su heroísmo. Es decir, no es nada más que yo lo voy a ver como una figura protectora, sino que también lo voy a ver como un establecedor de nuevas metas. Quizás sí podríamos decirlo de esa manera. Ok. Entonces, un héroe que inspira al conglomerado y a su vez un héroe que genera nuevos paradigmas. Algo así estamos hablando. Ok, entonces, a dónde va este planteamiento? Sucede que entre el siglo XVI y XVII vivió un hombre, nace en el siglo XVI, muere en el XVII, aunque lo que quiero puntualizar sucede en el XVII. Existe un hombre llamado Thomas Hobbes. ¿Qué pasa con Hobbes? Hobbes fue filósofo y dentro de sus planteamientos filosóficos está un libro que conocemos como el Leviatán. Ahora, no voy a hablar demasiado del libro en cuestión. Posiblemente en otro momento podamos hablar un poco de Hobbes. Pero Hobbes habla de la necesidad de que el Estado sea ese Leviatán. La necesidad de un alguien que controle y disuada a los que quieren realizar algún tipo de mal, a los criminales, delincuentes. Claro, esto no estoy haciendo una cita textual. En caso de que salga algún filósofo a decir Hobbes no dijo eso, sí, no lo dijo puntualmente. Pero Hobbes da más o menos esa idea. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y voy a teorizar un poco aquí. Parece ser que en algún punto de la historia, ese hombre heroico, y cuando digo hombre puede ser masculino o femenino, aunque la historia en general nos presenta más que todo hombres, varones. Pero independientemente de que sea masculino o femenino, ese ser individual, ese ente individual que de alguna manera guiaba a los otros, que de alguna manera ayudaba a los otros y los inspiraba, comienza a ser reemplazado por un ente grupal, por un ente que nos representa a todos y que comienza a dictar los paradigmas y que comienza de alguna manera a inspirar. Antes te veías inspirado por el héroe, ahora te ves inspirado por un sistema y te asocias a un determinado sistema. Y lo vemos mucho actualmente, que no quiero irme demasiado hacia ese aspecto,
Pero fíjense, por ejemplo, cuando hablamos de la izquierda o la derecha. En cualquier país del que estemos hablando, hay personas que van a defender ideas independientemente de que les beneficien o no, sencillamente porque se asocian a su sistema político. Yo soy socialista y están haciendo una serie de planteamientos sociales y no sé si me benefician o no, no sé si me aportan algo o no y estoy a favor. En contraparte, soy socialista y están haciendo una serie de planteamientos, no sé si me benefician o no, pero los está haciendo la derecha, estoy totalmente en contra. Y pasa igualmente con personas que se van de forma muy, muy enfocada hacia la derecha. Es decir, la izquierda, no sé, un gobernante de izquierda hizo 50 colegios. Vamos a suponer que eso no voy a entrar en la parte económica, de que eso salió de impuestos, toda la cosa. Vamos a suponer que se hizo sin generar un problema económico para la nación. Pero como es de izquierda, entonces el de derecha va a decir esos 50 colegios no sirven. Entonces se comienza a reemplazar los ideales a seguir de individuos que se admiran a un sistema que me agrada. Y claro, esto tiene un planteamiento bastante amplio, pero podemos presentar también lo que es la idea del sueño americano y ese tipo de ideales, donde de alguna manera a mí el sistema me vende algo. Yo quiero ir a vivir a los Estados Unidos porque me agrada el ideal norteamericano. Y antes de que estuviera Estados Unidos, históricamente tenemos muchos planteamientos similares. Pero volviendo a Hobbes, no sé si alguno de ustedes luego extiende un poco lo del planteamiento del sueño americano. Pero volviendo a Hobbes, encontramos en ese planteamiento una lucha. O sea, pareciera que hay una lucha y no una lucha de héroes enfrentándose al Estado. De eso quizás podamos hablar después. Sino aquí hablar una lucha de el héroe contra el Estado, pero en la idea de el lugar que ocupan. O sea, el lugar que ocupa el héroe siendo esa persona que, por poner un ejemplo de la antigüedad, no me voy a ir al ejemplo de Alejandro Magno, que está bastante trillado, pero por lo menos podemos hablar de Ciro. Están oprimidos los persas, puntualmente los aqueménides, que son la dinastía que se levanta de Ciro. Están oprimidos. Y los aqueménides o los persas, para no ir muy medo-persas, para no entrar mucho en el término de aqueménides, los medo-persas no van y dicen, oye, ONU, ayúdame. Oye, OEA, ayúdame. ¿Qué hacen ellos? Ellos dicen, mira, necesitamos un caudillo, una persona que nos represente y que sea capaz de enfrentar esta situación. Evidentemente, Ciro no actúa solo. Hay una rebelión en una serie de provincias, pero de alguna manera hay un individuo que enarbola el estandarte y es a quien todos siguen. En la actualidad, si hay un problema de hambre, tú no buscas un caudillo, sino que hacen una protesta y le dicen al Estado, mira, resuélveme el problema del hambre. Mira, tenemos un criminal que está azotando una región. No se busca un caudillo que se suba a la montaña y vaya y mate a todos los criminales. O sea, se busca que el Estado te solucione el problema. Entonces, en muchos aspectos de la vida cotidiana, la pregunta es, ¿hasta qué punto el héroe ha sido sustituido por el Estado? Bueno, creo que aquí ciertamente a estas alturas ya en el mundo tan globalizado en el que estamos y tan mezclado en temas de Estado, actualmente es muy poco lo que se puede hablar del individuo ya como representante en casi todos los casos del mundo, en casi todos los lugares del mundo. Hablamos del Estado en sí mismo, porque incluso hablando de presidentes no podemos hablar netamente del presidente, sino el Estado que representa el país y el presidente es el representante del Estado. O sea, es la cara visible del Estado. Pero el Estado es el que está allí, ¿no? Porque él tiene su gabinete, tiene personas que le asesoran. Y son muy pocos los lugares en el que todavía vemos cosas como el cacicazgo o caudillos netamente caudillos. Aunque sí aparecen muy recónditamente en algunos lugares, pero sí aparecen. Ahora, aunque el Estado ha sustituido en casi todos los lugares, por no decir en todos, al héroe,
creo que más allá de ver si lo ha sustituido o no, que evidentemente lo ha hecho, hay que ver por qué medios y con qué, utilizando de qué planteamientos. Y allí podríamos hablar un poco del rediseño de la causa noble, ¿no? Pero eso ya de repente me darán ustedes un poco de su opinión sobre este punto del rediseño de la causa noble. Pero por lo menos habría que ver en qué ha ayudado y en qué ha afectado el hecho de que ahora sea el Estado el que ocupe el lugar del héroe. ¿Por qué? Porque tenemos cosas, y volvemos a remontarnos, ¿no? Al periodo griego. Lo que pasa es que cuando hablamos de héroe, es difícil hablar del héroe sin hablar del planteamiento griego del mismo, porque es casi que como que una de las ideas bases que tenemos sobre el héroe. Pero fíjate que no es tan distante la idea de un legislador, de tener un legislador que a la vez sea esa figura representativa. ¿Por qué? Tenemos en la Ilíada, por ejemplo, nuevamente mencionando la Ilíada, a Aquiles. Aquiles se lo menciona allí como el rey de los mirmidones. Ahora, ¿qué es Aquiles? Aquiles es un señor de la guerra. Es un hombre fuerte, ágil, veloz, inteligente y muy capaz para la guerra. Esto hace que los demás no vean en él, o más bien dicho, que vean en él un rival suficientemente fuerte para yo no enfrentarme a él. Y por esto, él se convierte ahora en mi legislador y por ende en mi representante. Es decir, sí, es un agente disuasorio que hace que yo me limite. Es decir, la idea de un ente que se encargue de ejercer esa autoridad sobre la mayoría siempre ha estado, solo que antes era una persona. Entonces ahora cambia a que sean varias personas. Y estamos hablando de que un Aquiles o los otros personajes de la Ilíada están en la edad de bronce. Eso es mucho tiempo atrás. La idea han ido cambiando poco a poco. Luego nos vamos a encontrar con una Atenas, por ejemplo, que tiene un consejo, una república romana, que tiene un senado, un grupo de personas, pero aún así, en ese entonces todavía existe aquella disyuntiva entre el hacerle caso al ente o al héroe en la persona, porque por lo menos Israel hablaba de Cayo Julio o Julio César. Él cuando comienza a actuar en la época en la que todavía el Senado era un ente disuasorio, de alguna manera, porque ellos representaban al Estado romano en su generalidad y ellos establecían las normativas. Sin embargo, el Estado romano, a la hora de tener una guerra, elegía cónsules. O sea, se iba nuevamente a la individualidad porque asumía que el individuo era más capaz de hacer ese acto heroico que ser representado directamente por el Estado. Sí, es que ahí vamos a ver en la capacidad que tenía el Estado en ese momento de reprimir a las masas mediante él mismo o si necesitaba de una persona en específico que diera la cara. Es decir, en aquel mundo todavía no había tanta globalización como para yo poder controlar a más gente a la distancia y necesitaba una persona que diera la cara y que fuera ese personaje o ese ente disuasorio, bien fuera que fuera un héroe o bien fuera que fuera un representante del Estado, cualquier persona, pero siempre necesitaba una cara en aquel entonces. Ahora, el asunto está en hasta qué punto ese cambio nos ha afectado. Y sí, vemos que en aquel entonces, y no es por hablar bien de ellos, porque ciertamente un Aquiles, por volver al punto de Aquiles, que era el rey de los mirmidones, por fuerza, o sea, no tanto por si era derecho a reinar o no, él era el más fuerte, e incluso entre los griegos que iban a la guerra, él era uno de los que más autoridad tenía, pero justamente por ese punto, por el de la fuerza. Ahora, ¿era bueno que una sola persona pudiera dominar a los demás por la fuerza? ¿O no era bueno? O sea, ¿hasta qué punto eso nos ha ayudado el hecho de que el Estado se haya cambiado por el héroe? Pero ahora habrá que ver hasta qué punto nos ha afectado que la ausencia de yo tener que... de la ausencia de ciertos peligros que me obligan a defenderme por mis propios medios, como era en aquel entonces, que el hombre era medido por su capacidad bélica, por su capacidad de defenderse y de defender a los suyos, ahora es sustituido por un ente que me defiende a mí y que me evita la necesidad
de yo tener que hacer ciertas cosas que antes eran naturales al hombre. Y pongo este ejemplo para ver, para ir cerrando mi intervención. Y es un animal salvaje que es capturado, se tiene en cautiverio durante un tiempo, quizás desde que es un niño, desde que es una cría, y se le educa indirectamente para estar dentro de un cierto margen, se le alimenta, se le protege, se le dictan ciertas normativas que él aprende, sea directa o indirectamente. Ese animal ya no es apto para vivir en la selva. De ese modo, considero que esa sustitución, aunque ha ayudado al hecho de que ya no sea un individuo, que ya no sea un individuo que controle todo, ahora también nos ha quitado, aunque nos ha ayudado por una parte, nos ha quitado por la otra parte esa individualidad de poder hacer las cosas por nosotros mismos y nos ha subordinado a la necesidad ya de un Estado que nos represente. Fíjate que hay una cita de mismo Hobbes, ¿no? Que él dice que la principal función del Estado es la seguridad. O sea, la principal meta del Estado es la seguridad. Y llegamos al punto en el que de la individualidad legamos al colectivo. De la individualidad legamos al colectivo, es decir, le legamos al Estado. Que el Estado piense por mí, que el Estado me defienda. Es lo que se le conoce como el paternalismo, pues. El Estado no es puntualmente el colectivo, sino que lo representa. No digo que el Estado no es literalmente el colectivo, sino que representa al colectivo. Pero no es que el colectivo hace el acto como tal. Bueno, ese es el deber ser, ¿no? Ese es el deber ser. Que el Estado sea una representación del colectivo. Entonces, tenemos la cuestión aquí, ¿no? De que el Estado ha sustituido al individuo como héroe, se mencionó ahorita lo del sueño americano, de que las personas quieren ir a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque ese es un sistema que para ellos es heroico, pero es heroico por conveniencia. Es heroico por conveniencia porque, bueno, yo creo que en Estados Unidos, si yo trabajo y si agarro 3 trabajos y me esfuerzo, yo puedo lograr lo que yo me propongo. Y parte de eso es lo que trata de representar la película de Gran Gatsby. O sea, Gran Gatsby es una película que te representa el sueño americano, pero que al final el individuo se termina sintiendo vacío. O sea, lograste todo lo que quería, es el país donde puedes obtener dinero, pero al final sigue siendo vacío. Fíjate que ahorita precisamente se presenta una contraproducencia en eso, se presenta una representación entre los venezolanos que están en el extranjero, que muchos de ellos están ganando un mejor sueldo, pero dicen, yo quiero irme para Venezuela a pasar trabajo con ustedes. Hay una cuestión heroica allí, muy, muy sutil, de que tú te fuiste, lograste ciertos objetivos, mejoraste, pero el que está en Venezuela con menos recursos logra alcanzar algunas cosas que el que está afuera no puede alcanzar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el individuo fuera, es decir, el venezolano fuera de Venezuela, pareciera que pierde identidad, pierde poder. ¿Por qué? Porque se siente incompleto. Entonces, hay una cuestión en la que tú dejas de ser un individuo y legas tus responsabilidades al Estado. Aquí ahorita en Venezuela nosotros estamos luchando de alguna manera, por decirlo de alguna manera, por la supervivencia, en un sentido de que es mucho más difícil conseguir las cosas que tú consigues en Venezuela para subsistir, y casi que cualquier cosa se parece a un acto heroico. Pasa lo siguiente. ¿Dónde entra el punto aquí de la separación individualista conglomerado? ¿Por qué digo lo siguiente? Porque nosotros analizamos la cuestión desde el punto de vista épico, ¿no? Y ahí mismo en la guerra de Troya, por lo menos, está el punto de Aquiles. Aquiles, que hemos mencionado hasta la saciedad, el tipo poderoso porque puede y porque quiere, y Agamenón lo soporta porque tiene que soportarlo, porque si está el punto de la Ilíada de que en lo que Aquiles decide no pelear, Héctor hace guase con los griegos. Entonces, está por otra parte el punto de Agamenón, el heroísmo de Agamenón. Y quiero que se entienda bien lo que voy a decir. No estoy apoyando lo que hizo Agamenón, pero bajo ese concepto griego, Agamenón era un héroe. Porque ¿qué pasa cuando Agamenón va a ir a la guerra? Eso no creo que no aparece en la Ilíada, no recuerdo bien. Pero Agamenón tiene que sacrificar a su hija.
a los dioses para ir a la guerra. Y se presenta esa diatriba, ese ser o no ser, que ese es el dilema. Se presenta el dilema del héroe. ¿Quién es capaz de hacer lo necesario? Se presenta el dilema del héroe. ¿Quién hace lo que tiene que hacer? Y es decir, el héroe tiene que tomar decisiones. Y vuelvo y repito, yo no estoy diciéndole a la gente que vayan a sacrificar a nadie. Bajo el concepto de heroísmo griego que se está manifestando allí, Agamenón es un héroe. Agamenón sacrifica a su hija por la victoria de los griegos. Ahora, nosotros vamos al presente, donde el héroe murió, que es lo que estamos hablando. ¿Por qué muere el héroe? Bueno, porque es que no hay un interés, no hay una determinación de tomar decisiones. Y el hecho de no tomar decisiones, de no tener la decisión de escoger una cosa u otra, entonces lleva a que el individuo termina perdiéndolo todo. Porque el joven de nuestra generación es una persona indecisa. No toma decisiones, no toma riesgos y no toma decisiones porque no quiere perder nada. Entonces, yo no tomo esto porque, pero y si tomo esto, entonces pierdo esto. Tengo esa disyuntiva. Entonces, bueno, yo no me voy a elegir por ninguna de las dos. ¿Qué pasa? Que al final pierdes las dos cosas. Pierdes las dos cosas y ese es el problema de la indecisión. Y Eurípides, el concepto que tenían los griegos de este tipo de personas, Eurípides decía, el dios de la guerra odia al que duda. Y la Biblia también lo dice, mira que el inconstante es como las olas del mar, que viene y va, no es firme en sus caminos. Creo que lo dice Santiago, si no estoy equivocado allí. O sea, ese planteamiento antiheroico ha llevado a que se haga más fácil legarle la sustitución del yo al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el que decide. Entonces, si yo vivo en Venezuela y la situación del país está mala, la respuesta es fácil. La culpa es del Estado. O sea, eso me quita a mí la responsabilidad como individuo. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo hacer nada porque la culpa es del Estado. Entonces, pase lo que sea, lo que pase en el mundo, ya la culpa no es mía, ya la responsabilidad no es mía, porque la decisión tampoco es mía. Y de alguna manera eso no se puede evitar en un sentido macro, porque un individuo no puede luchar contra el Estado. Pero tú puedes hacer pequeñas acciones que demuestren tu heroísmo, tu heroicidad para luchar y para salir adelante. Porque hay padres de familia hoy aquí en Venezuela que con un sueldo mínimo viven. Y el venezolano se ha reinventado. Y tú ves que la persona tiene su trabajo, pero los fines de semana mata un tigrito. Busca cualquier cosa porque yo no me puedo conformar con lo que me dan para yo subsistir. Entonces, ese heroísmo se ha ido durmiendo para dar paso al Estado. Yo me retraigo para dar paso al Estado. Y parte de eso es precisamente por lo que la frase que mencionábamos al principio de enséñame un héroe y yo te escribiré una tragedia. Se sabe ya, parece que está inmerso en el corazón de la persona que el héroe es igual a tragedia. Entonces, oye, ser héroe es bonito, pero yo no quiero la tragedia. Entonces, como yo no quiero la tragedia, entonces yo reniego al heroísmo. Entonces, yo lego el heroísmo, en este caso al Estado, yo lego el heroísmo a una sociedad, a alguien que esté por encima de mí, para no tener yo esa responsabilidad. Y si nos vamos a lo micro, pasa hoy en día muchas veces con los jóvenes y con los adolescentes que están creciendo en este momento. Esta que llaman generación de cristal. ¿Por qué? Porque legan su toma de decisiones responsables. Ojo, decisiones responsables se las legan a sus padres. Y ellos toman todas las decisiones irresponsables sin tener el daño que causa el tomar una decisión. Porque tomar una decisión tiene por consecuencia que tú tienes valga la redundancia, tomar una decisión tiene una consecuencia. La tercera ley de Newton. Acción, reacción. Tú tomas una acción y esa acción tiene una reacción automáticamente. Entonces, nuestra juventud de hoy en día no quiere la responsabilidad de tomar una decisión. Entonces, para no tener la responsabilidad de tomar una decisión, entonces la opción es no tomarla. No tomo la decisión. Que la tome otro. Para luego yo poder quejarme con libertad. Para luego yo poder decir cosas con libertad. Pero eso viene de mi indecisión propia. Yo no estoy decidido, o no es que no estoy decidido sobre lo que quiero, sino que no estoy dispuesto a arriesgar por lo que yo quiero.
Entonces, vemos personas quieren un mejor carro. Bueno, pero probablemente para tú tener un mejor carro tengas que retirarte de tu empresa, tengas que apostar todo lo que tienes en un emprendimiento y probablemente fracases. Pero si no fracasas, puedes triunfar. Y parece una paradoja lo que estamos hablando, pero es que en la vida es así. Tú estás obligado a tomar decisiones. Tú vas a montar un puesto de empanadas. Tú puede que vendas las empanadas y te vaya muy bien, como puede que no vendas las empanadas y te vaya muy mal y pierdas todo el dinero que tienes. Pero de eso se trata el heroísmo. Tú tienes que tomar decisiones y el héroe toma decisiones. Entonces, como mencionaba ahorita el caso de Agamenón, Agamenón tomó una decisión. Agamenón dijo, bueno, yo voy a sacrificar a mi hija por la victoria de los griegos. Bajo ese concepto que ellos tenían, eso fue una decisión difícil porque entregar a su hija no debe ser fácil para nadie. Pero Agamenón lo hace. Ahora nosotros nos vamos al planteamiento cristiano y yo hago la comparación entre esta frase que dice Francis Scott y yo la comparo con Isaías 53 porque habíamos hablado el episodio pasado de Cristo como héroe y Cristo representa todos los valores del héroe. O sea, todos los héroes a lo largo de la historia han tenido sus defectos, pero Cristo es el que representa realmente el héroe en su magnitud. Dice Isaías 53, voy a parafrasear porque nosotros lo tuvimos como escogido de Dios, como abatido de Dios y dice, y escondimos de él nuestro rostro. Ok, si nosotros hacemos esa comparación con cualquiera de los demás héroes que aparecen en la historia, siempre viene siendo la misma cuestión. Ahí está el caso de Julio César. Julio César llega, engrandece Roma, conquista la Galia y al final lo matan los senadores. Lo matan a puñaladas en el Senado. El héroe siempre está ligado a un fin trágico. Ahora, ¿dónde está la grandeza del héroe? En que el héroe sabe que ese va a ser su fin. No todos los héroes saben que ese va a ser su fin, pero por lo menos en el caso de Cristo, Cristo sabía que Judas lo iba a entregar. Y su heroísmo, su entrega, su fidelidad a su meta, él hizo lo que tenía que hacer a pesar del final que él sabía que iba a tener. Hago una pregunta rápida antes de dar la continuidad al planteamiento. Sobre eso que mencionas de Julio César. De Cayo puntualmente, y es lo siguiente. ¿Es el héroe Julio César por haber conformado un imperio o es el héroe Bruto por salvar a la República? O sea, realmente, ¿quién sería el héroe en este aspecto? Ahora, en cuanto a... Y esa pregunta la dejo en el aire, no sé si ustedes quieran tocarla. Quería mencionar un poco sobre lo que viene siendo la heroicidad moderna. Y el aspecto es el siguiente. Y hablar un poco de cómo se ha rediseñado esa nobleza, esa forma de vivir, esa causa noble. Y cuando hablo de nobleza no me refiero a títulos nobiliarios, sino a lo que origina los títulos nobiliarios, porque en general se asumía que los nobles eran más capaces de hacer actos nobles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera esa heroicidad y cómo en el presente siguen habiendo personas que hacen actos que podríamos definir como heroicos, pero no tienen la relevancia que deberían tener porque no se ajustan a las características que se esperan en la sociedad moderna? Es decir, vemos el caso de Catherine Conce. Creo que se pronuncia de esa manera. Está en inglés, no estoy muy seguro cuál es la pronunciación. Pero es esta mujer que era directora del colegio en Nashville, Tennessee. Si se sigue escuchando, sigo. Si más o menos deben tener una idea de qué estoy hablando, trata de conectar esta cámara. ¿Se puede hacer un cambio de cámara mientras tanto? Ok, ya que tenemos un pequeño inconveniente aquí visual. Ponla con la frontal. Ok, tenemos esta mujer en el colegio en Nashville, Tennessee, que recibió el ataque hace poco, donde hubieron 6 personas muertas.
¿Y qué pasa con ella? Ella está en una reunión, está reunida tratando de hablar algunos temas. No recuerdo si eran unos planteamientos del colegio o eran planteamientos de su unidad religiosa. Este es un colegio cristiano y tiene principios religiosos. Y ella estaba en algún tipo de reunión, pero ya ella tenía años preparando un sistema en caso de un ataque. Entonces, esta mujer, al escuchar los disparos, estaba en plena reunión, sale, trata de organizar a su personal docente, trata de hacer que los muchachos, trata de que los estudiantes escapen. Y en medio de toda esa situación, ella trata de ir a detener al agresor en este caso y muere. Sin duda, en situaciones normales, cualquiera resaltaría este acto heroico. Ahora, dentro de lo que cabe, no se le ha dado una gran notoriedad a este acto por las cualidades que no voy a mencionar, porque YouTube es delicado, de el atacante. Es decir, que en este caso el acto heroico no se corresponde con el planteamiento que tiene el ente, el Estado en este caso, el ente que reconoce los actos heroicos y quien es que les da notoriedad. Porque en el sistema actual, para que el acto heroico sea reconocido, tiene que recibir notoriedad de redes y de los entes que tienen mayor alcance. En este caso, casi siempre son los estatales. Ahora, aprobación, pero más allá de aprobación, requiere la difusión. Requiere que se diga, o sea, no directamente, sino de forma intrínseca, que se diga, esta persona es digna de emular, esta persona es digna de imitar. Ahora, ¿a quienes sí les da notoriedad el Estado? Dice, oye, mira, qué valentía de este señor de 77 años que a sus 77 años reconoció que realmente él es una niña de 12 años. Qué valiente, vamos a darle una gran notoriedad. O sea, el Estado elige los héroes. El Estado elige quién es que debe recibir la notoriedad y ese impulso mediático para ser emulado, porque recordemos el planteamiento que se hacía al inicio: ¿para qué es necesario un héroe? El héroe es necesario para que sea emulado por otros, para que sea un ejemplo a seguir. Entonces conseguimos a estos individuos a los que el Estado, teniendo personas como esta mujer, incluso podría hablar de Donald Trump, un hombre que es el primer presidente en décadas que no hace una guerra, que no hace la cantidad de bombardeos que hicieron Bush, que hicieron Obama y ese tipo de personas, y que recibe este hombre de los medios y del sistema como tal. Oye, mira, hay que meterlo preso. Y más allá de que esté bien o esté mal lo que haya hecho con la mujer de la denuncia que tiene actualmente, porque si engañó a su familia y todo eso está mal. Pero más allá de eso, hay personas que han sido presidentes que han hecho masacres, que han atacado países que estaban bien económicamente, que sus ciudadanos vivían bien. Tenemos el caso de Libia, que más allá de que yo no esté de acuerdo con un régimen dictatorial, el asunto es que Libia, en estadísticas, era uno de los mejores países del mundo para vivir. Y el Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, dice, vamos a bombardear ese país. Ese país necesita un bombardeo. Y en base a su contribución a la paz del mundo y a todos los bombardeos y masacres que hizo, el sistema dice, Obama necesita ser reconocido como un héroe. Vamos a darle a Obama el Premio Nobel de la Paz. Entonces, fíjense lo que tenemos en esta heroicidad moderna, donde personas que realmente hacen actos, y no digo que estas personas sean el mayor ejemplo a seguir, sino que dentro de lo que cabe, en algunos aspectos, hacen actos heroicos. Y el Estado, el sistema, dice, y cuando hablamos de Estado actualmente, ya no hablamos nada más del Estado de un país. Hablamos de un sistema que puede englobar todos los países del mundo, o muchos de los países del mundo, y ese sistema dice, esta persona no me conviene. No le hagan propaganda a esta directora, no le hagan propaganda a la otra profesora que murió en ese ataque, o al conserje que murieron en ese ataque, porque mueren tres adultos y 3 niños.
En este caso, los 3 adultos son la directora, una maestra y el conserje. No le hagan propaganda a ellos. ¿Por qué? Porque nos afecta, en este caso, las características del atacante. Pero démosle un premio Nobel de la Paz a Obama. Digamos que es reconocible el orgullo que representa una persona que se entiende mujer, aunque haya nacido con una fisionomía distinta, y se mete a un ring de boxeo a golpear mujeres. Si él se reconociera como hombre, directamente iría preso y lo acusaríamos de ser un machista. Pero como se reconoce como mujer, necesitamos que muchos sean como él y que estén llenos de orgullo y que sean héroes de la sociedad. Fíjate que eso que tú estás mencionando allí resulta importante por el hecho de que el héroe, una de las características del héroe que ha muerto, es que el héroe que murió era orgánico. Era un héroe real, era orgánico. Lo enarbolaba como héroe la sociedad por su gesta heroica. Ahora nosotros estamos en presencia de un héroe inorgánico, un héroe que es creado para ocupar el lugar del héroe real. Como tú estás diciendo, o sea, el héroe de hoy necesita de la aprobación y de la difusión. Entonces, para yo evitar que los héroes reales aparezcan, entonces yo creo un pseudo héroe y lo coloco en la palestra como un títere. Y entonces tenemos el punto de poder para las minorías, entre comillas. ¿Por qué? Bueno, porque la gente siempre tiende a ponerse del lado de las minorías. Tú ves una película de guerra donde tú sabes que el protagonista va a perder porque históricamente perdió, pero tú dices, oye, son pocos luchando contra muchos, y esa falacia informativa hace que las personas se pongan del lado de ese héroe inorgánico, de ese héroe creado. Entonces, yo soy negro y yo defiendo los derechos de los negros, pero bueno, no, definitivamente no. Entonces, valga el punto, como las cuestiones de Netflix, las películas de Hollywood ahora, una inclusión forzada. Una inclusión forzada en la que llegan y hacen una serie del Señor de los Anillos donde los elfos son negros. O sea, una cuestión totalmente irracional. Una inclusión forzada. Entonces, eso es un falso heroísmo. Es un heroísmo creado, inorgánico. ¿Y cuál es la intención de crear este heroísmo inorgánico? Bueno, sencillo. Tú le das a las masas un juguete. Tú le das a las masas algo por lo que luchar que en realidad no tiene un sentido real, pero mientras ellos se entretienen con eso, mientras ellos se entretienen con esas falsas causas pseudo heroicas que le dan un sentido heroico a su vida, y ya de eso vamos a hablar después. Ahí tenemos una cantidad de personas que quieren ser veganos, una cantidad de personas que están apoyando el feminismo, una cantidad de personas que están apoyando el lobby LGTBQ+, que en realidad no creen en eso, que en realidad no están convencidos de cuáles son los principios que estas personas defienden, pero para sentirse heroicos, para sentirse que estén dándole un sentido a su vida, entonces apoyan este tipo de puntos inorgánicos. Sí, bueno, y para tomar acá unos últimos comentarios sobre el punto. Qué lindo, ¿no? Como agarrar a alguien que no es héroe, alguien que no tiene ni siquiera el lejano atisbo de héroe, limpiarlo un poquito, ponerlo enfrente del público y decirlo, tengan, esto es un héroe. Eso es lo que se llama la desvirtuación de la verdadera causa noble. O sea, yo creo un enemigo imaginario, luego y creo un héroe que tampoco es un héroe para que luche contra ese enemigo imaginario, y entonces ahí la sociedad tiene su héroe. Pero definitivamente, como estábamos diciendo, gente, escuchen bien, porque esto es fin de mundo. Estaremos hablando el próximo programa acerca de lo que es. Vamos a comenzar con esta cita. Pueden buscarla en internet, lean un poco acerca de lo que es el libro del Leviatán, y estaremos conversando aquí en Fin de Mundo la próxima semana, si Dios quiere, acerca de la muerte del héroe.